Hola, esperamos que se encuentren bien. Nosotros somos el equipo número 2 y en esta ocasión nos vamos a encargar de presentar las palabras reservadas const, static, new y delay. ¿Qué vamos a encontrar en esta presentación? En primer lugar vamos a dar un pequeño repaso sobre qué son las palabras reservadas y algunos ejemplos que ya conocemos para estar en contexto con el tema. Después, una servidora se encargará de explicar la palabra const como dato y como método. Posteriormente, mi compañera Luisa explicará el uso de la palabra static como variable y como método, y por último mi compañera Itzel explicará el uso de los operadores new y delete. Vamos con las palabras reservadas. ¿Qué son? Las palabras clave, palabras reservadas o keywords son palabras asociadas con algún significado en especial dentro del lenguaje de programación, lo que no permite que las utilicemos con algún otro propósito. Vamos con algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos switch, que nos permite definir una lista de múltiples casos. Después tenemos case, que nos indica dónde comienza un caso y a partir de esta palabra se despliega la lista de instrucciones que tenemos para esa situación. Y por último tenemos break, que nos señala dónde termina el segmento de instrucciones y de esta manera evita que el algoritmo ejecute los demás casos que tenemos dentro del operador. Antes de hablar detalladamente sobre cada palabra del nuevo bloque que vamos a introducir, vamos a revisar a grandes rasgos la función de cada una. La palabra new se encarga de la asignación dinámica de la memoria, mientras que la palabra delete se encarga de borrar la asignación de la misma. Los miembros estáticos o la palabra static se encarga de guardar información común a todos los objetos de la clase. Y por último, los datos constantes o la palabra const se encarga de dar un valor fijo durante la ejecución del programa. Dicho esto, podemos proceder a hablar de la palabra const y en primera instancia lo vamos a ver como dato. Los datos constantes son aquellos que fijan un valor durante todo el programa y no presentan la posibilidad de modificarlo durante la ejecución del mismo. Existen 4 tipos de variables, que son las literales, las definidas, las enumeradas y las declaradas. Pero para los fines que nosotros los necesitamos, solo vamos a hablar de las definidas y de las declaradas. Vamos a hablar ahora de las constantes definidas o también conocidas como constantes simbólicas. Estas son aquellas que reciben nombres simbólicos a partir de la directiva define. Se deben declarar después de las librerías del programa, pero antes de cualquier función que nos podamos encontrar. Y tienen una sintaxis bastante simple. Primero se debe escribir la directiva, después se escribe el nombre que le queramos dar a la constante y seguido de esta se escribe el valor. Ahora en la pantalla tenemos un ejemplo un poco más completo sobre cómo debemos ubicar nuestras constantes definidas en un código. Lo primero que debemos hacer es declarar nuestras librerías como normalmente lo haríamos. En este caso tenemos Ustream y tenemos Conio. Después escribimos nuestro using namespace std y por fin, aquí es donde entran las constantes. Podemos declarar las que sean necesarias siempre y cuando respetemos la sintaxis antes mencionada, que es la directiva, o sea define, el nombre que le queramos dar a la constante y el valor asignado. Posteriormente tenemos nuestra función main y lo único que va a hacer este programa es imprimir de cuánto es nuestra deuda ocupando la constante que declaramos anteriormente. Y bueno, si vemos el resultado es lo que tenemos, nos indica de cuánto es nuestra deuda. Ahora vamos a hablar de las constantes declaradas. Estas son las constantes que poseen un tipo de dato asociado y se declaran dentro del interior del código. Tienen una sintaxis bastante sencilla, que es la palabra const. Especificamos el tipo de dato que es, le damos el nombre que nosotros queramos, escribimos el operador de asignación, que es un igual, y escribimos el valor asignado. Ahora tenemos un ejemplo del uso de la palabra const en un código. De igual forma, vamos a declarar como habitualmente lo haríamos nuestras variables. Escribimos el using namespace std, abrimos nuestra función, en este caso va a ser main, y lo declaramos al principio de la función como si fuera una variable. Vamos a comenzar por la palabra const, el tipo de dato que en este caso es float. Después vamos por el nombre,
en este caso es el promedio, el operador de asignación y el valor asignado. De igual forma, lo único que va a hacer este programa es imprimirnos una frase ocupando la constante que ya declaramos anteriormente, que bueno, en este caso es el promedio. Puede que ahora se estén preguntando qué caso tiene usar const o usar define si ambas palabras sirven para lo mismo. Bueno, en la tabla lo podemos ver un poco más claro, que mientras que const especifica el tipo de dato, termina con punto y coma y se inicializa como las variables, define no lo hace, no necesita el tipo de dato, no termina en punto y coma y no ocupa el operador de asignación. Otra gran diferencia es que const es de tipo local y define es de tipo global. Y por último vamos a hablar de la palabra const como método. Sigue el mismo principio que con los datos, pero vamos a profundizar un poco más. Un método calificado con la palabra const no te va a permitir cambiar las variables de una clase a menos que éstas hayan sido declaradas con la palabra mutable. Este método puede ser invocado tanto por objetos constantes como por objetos que no cumplen con esta cualidad. Vamos con la sintaxis del método. Dentro de la clase sería como normalmente lo hacemos, escribimos el nombre de la clase, abrimos nuestras llaves, comenzamos a escribir el nombre del método con la condición de que al final de este escribamos la palabra const. Siempre irá al final del nombre del método. Lo mismo aplica para resolutor de ámbito. Lo escribimos como normalmente lo haríamos y terminamos con la palabra const. Vamos ahora con un ejemplo de cómo no se debe emplear el método const dentro de una clase. Si se dan cuenta, tenemos nuestra clase como normalmente lo haríamos, abrimos nuestras llaves y dentro del ámbito público tenemos nuestra variable de tipo entero y nuestro método que es de tipo void, el nombre, y si se dan cuenta está firmado como constante, o sea, no se podría modificar la variable. Y si nosotros intentamos hacer lo que está en el ejemplo, que es escribir la variable y otorgarle un valor, el programa nos va a marcar un error porque no lo podemos modificar. Por mi parte, eso sería todo. Los dejo con mi compañera Luisa para que les explique el uso de static como método y como variable. En el tercer apartado les vamos a presentar cómo es que trabaja static tanto como método y variable. Para empezar, ¿qué es static? Como ya se mencionó antes, es una keyword o una palabra reservada. Específicamente, static se usa como un tipo de almacenador y un ejemplo es que guarda un número de instancias creadas. Static como variable sin clase. Al contrario que las variables locales normales, se inicializa solo una vez y lo más común en este tipo de variable es declararlas como una variable local. Hay que recordar que una variable local es aquella que se define dentro de la función. En el ejemplo podemos ver la función, la cual en este caso es inMain, mientras que static está definida con la palabra static seguido del tipo de datos, sea int, float o char. Después el nombre de la variable seguido de la asignación del valor. Al momento de correr el programa podemos ver cómo es que la programación está en las librerías ya conocidas como IOStream, stdlib, seguido de usename std, que es lo usual de los programas con los que se han trabajado. InMain, que es la función donde dentro de esta se define la constante estática. En la siguiente línea solamente imprimimos el valor de j para corroborar que su valor es 25 y de esa forma acabar el programa. Y se muestra que efectivamente eso es lo que sucede. Volviendo a las diapositivas, se muestra de manera específica las partes importantes con la ejecución ya vista del programa. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es trabajar static como una variable en una clase. Para ello debemos tener en mente los siguientes puntos importantes. Primero es que las variables static no van a ser parte del subobjeto y siempre deben de estar en la parte pública. Una variable estática de una clase es un dato común a todas las instancias de la clase y accesible a todos los métodos. Las variables están al alcance de todos los métodos de la clase y no solo de uno. Estos puntos nos dicen que su valor no será afectado sin importar cuántas veces se le llame, pero siempre debe de estar en la parte pública para que pueda llegar a todo el programa sin ningún problema.
Hay que recordar también que un objeto creado de una clase se le denomina instancia de una clase. Los datos static no se pueden definir dentro de una clase, aunque sí pueden ser declarados dentro de la declaración de una clase. Es un poco confuso, pero se los voy a explicar. Del lado izquierdo tenemos la manera incorrecta en cómo sería la programación. Y es que declaramos a una variable static en la clase y el error es definir el valor en el mismo lugar donde se define la constante. Mientras que del otro lado tenemos cómo sería la manera correcta, en el cual es dejando definida la constante, pero sin asignar un valor, mientras que fuera de la clase se le asigna el valor a esta. Da la sintaxis siguiente. Primero el tipo de dato, después el nombre de la clase, el operador de resolución de ámbito, que son los dos puntos, el nombre de la variable static, el signo igual y el valor de la variable. A continuación vamos a tener una pequeña comparación de que la sintaxis básica sería, primero, definir class con el nombre que va a tener, la declaración en public, definir static con su tipo de dato y el nombre, mientras que fuera de la clase se define el tipo de dato que va a ocupar la variable, el nombre de la clase, el resolutor de ámbito, seguido del nombre de la variable con su valor asignado. Ahora podemos ver que efectivamente del lado derecho tenemos a la clase de nombre A de forma public y ahí se declara la variable estática de tipo entero, de nombre var, y fuera de la clase observamos la sintaxis de la variable estática, donde es el tipo de dato, el cual es int, o sea, es entero, de la clase A con su resolutor de ámbito asignado a 100. Ahora se puede ver de mejor manera cómo es que sería el programa con el que estamos trabajando en la diapositiva anterior. Ya se confirmó que la sintaxis básica de esta variable sí está de manera correcta, por lo que no habría ningún problema en esa parte. Ahora, se observa que se tienen las librerías habituales, using namespace std, que es de carácter público, y mientras que dentro del carácter público se encuentra declarada la variable estática con el nombre de var. Se define el método de tipo entero con el nombre de imprime, el cual nos va a ayudar a verificar que efectivamente la variable que estamos llamando sea la estática con el valor correcto. Fuera de la clase se crea la constante estática, que tiene el tipo de datos según del nombre de la clase con el resolutor de ámbito, el nombre de que se le asignó y se le da un valor. A continuación, se abre la función inMain, se crea el objeto y hace que ejecute el método imprime. Este método imprime va a lanzar en pantalla el texto variable es, mientras se está llamando a var, que es nuestra variable estática. Entonces el valor que se muestra tendría que ser el de 100. Para corroborar este programa lo vamos a correr. Ya una vez corrido vemos que efectivamente está bien. A continuación se va a ver de manera más señalada cómo es que se trabaja esta parte. A continuación, vamos a ver algo importante de las variables estáticas, que es que se usan principalmente como contadores. Esto se debe a unos puntos principales, los cuales son: las variables estáticas no se borran y no pierden su valor. No se pierden a pesar de haber salido de donde se define la variable. Estas existen en toda la ejecución del programa. Del lado derecho vemos un ejemplo que se explicará mejor en la siguiente diapositiva. Aquí lo que se tiene de diferente es que tenemos un constructor, que nos guardará cuántas veces es que el programa se es ejecutado. Para comenzar, tenemos que ver que las variables static estén de manera correcta para poderle agregar un constructor. Y vemos que efectivamente tiene nombre de la clase, esa de tipo público, y dentro de esta se define la variable estática. Se señala dónde es el constructor. Fuera de la clase se define la variable estática, el constructor con su creación de qué es lo que va a hacer. Aquí vamos a explicar de mejor manera cómo es que trabaja este programa. Se define la clase, la constante estática de la cual ya se habló cómo es que se trabaja con ellas. Aquí lo importante a destacar es el constructor, el cual es el que nos va a ayudar a guardar cuántas veces es que se inicia el programa. Después se declara el constructor, podemos cerrar la clase, se inicializa la constante estática, se hace el constructor y dentro del mismo se define al contador, que es nuestra variable estática, con los símbolos de más, los cuales nos indican que él va a ir incrementando. A continuación tenemos la función que es inMain.
Se crean dos objetos. Se manda a llamar el constructor e incrementa el valor de la variable estática 2 veces por los dos objetos. Se declara otro objeto. Se manda a llamar al constructor nuevamente y se incrementa el valor de la variable estática. Como se creó adicionalmente un nuevo objeto, se llama constructor, se imprimirá la variable de 3 y se cierra el programa. Bueno, alguna pregunta que se pueda tener, creo que es que por qué es A A. Es porque recordemos que los constructores llevan el mismo nombre de la clase. Y pues ya podemos ver en la imagen de manera más clara cómo es que se ejecuta este programa. Ahora veremos static como método. Primeramente debemos de saber que declarar un método estático es una promesa que este método solo utiliza con miembros estáticos. Puede trabajar con el método code. Es lo más parecido a funciones de lenguajes estructurados. No puede utilizar el operador this. Y un método estático puede llamarse sin tener que crear un objeto de dicha clase. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo es que se trabajan los métodos. Primero se crea la clase, como ya mencionamos, trabaja con variables estáticas, así que debemos de poner una variable de este tipo, se define el método estático y se cierra la clase. A continuación se define el valor de la variable estática y se crea un método estático. Este método puede ser de cualquier tipo de dato, no hay ningún problema, y fuera de la clase se inicializa la constante estática. Después, para el método estático se agrega el tipo de dato, el nombre de la clase, el resolutor de ámbito, el nombre del método, puede ser igual a cualquier nombre, no forzosamente OneMethod, y se crea lo que hace la clase. Como se explicó antes, solamente trabaja con variables estáticas. Esto no significa que no puede imprimir textos como code. Y un ejemplo de esto es que aquí se manda a llamar la variable y se imprime un texto sin ningún problema. Se marca una imagen de cómo es que puede correr el programa y lo importante de este. Los accesos a métodos estáticos se usan para facilitar el trabajo con el método estático, ya que sus formas de trabajo es limitada porque solo tiene variables estáticas. Para tener acceso al método estático se puede hacer por medio de dos formas: acceder al método por medio de un objeto o acceder a la variable por medio de un objeto. Esto se explicará de mejor manera. Podemos observar que tenemos lo básico para tener una variable estática, que está dentro de la parte pública de esta variable estática. Después se define el método static. A continuación se le da a la variable estática un valor. Ya lo vimos anteriormente. Se crea el método estático. Mandamos a imprimir un texto cualquiera, en este caso mandamos a imprimir ejemplo, y de esta manera podemos comprobar que efectivamente no hay ningún tipo de error si queremos poner algún tipo de texto en los métodos estáticos. Y también nos deben imprimir en pantalla las variables estáticas, que es lo que hace nuestro método. A continuación se crea una función principal que es inMain. Se crea un objeto y se tiene acceso al método por el objeto. Esto va a llamar a imprimir el método que trabaja con la variable estática. Entonces va a llamar a nuestra variable estática, que sería 35 sin ningún problema, junto con su texto de code ejemplo, mientras que después tenemos acceso a la variable por el objeto dando el valor de 45 y llamando otra vez acceso al método por el objeto. Ahora bien, lo importante es por qué cambia de 35 a 45. Al principio nosotros tenemos una variable con un valor de 35, incluso la llamamos por primera vez usando el método OneMethod, pero después tenemos acceso a la variable por el objeto. Esto nos quiere decir que podemos redefinir las variables con el nuevo valor sin tener que estar cambiando de manera muy seguida el valor estático, que podríamos tomar como principal. Ahora bien, lo importante es saber por qué cambia de 35 a 45. Al principio nosotros tenemos nuestra variable con un valor de 35. Incluso cuando llamamos por primera vez al método por el objeto, que esto sucede en objeto.onMethod, pero después tenemos acceso a la variable por objeto. Esto nos quiere decir que podemos redefinir las variables con un nuevo valor sin tener que estar cambiando de manera muy seguida el valor estático, que podríamos tomar como principal. Y cuando llamemos de nuevo a objeto.onMethod, nos va a imprimir en pantalla el texto ejemplo con el nuevo valor de la variable, que sería 45. Ya para cerrar
el apartado de variables static. Me gustaría decir que static se usa principalmente como variable al momento de contar o almacenar datos, mientras que los métodos se usan de manera un poco menos frecuente, ya que solo se ocupan con variables estáticas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Itzel Villafuerte y soy la encargada de darles el tema operadores new y delete, que tiene que ver con la asignación dinámica de objetos. Ok, C++ admite la asignación y desasignación de objetos utilizando los operadores new y delete, que en lenguaje C es el equivalente a malloc y free para aquellos que lo llevaron el semestre pasado. Este tema está relacionado con apuntadores. En este caso, el operador new se ocupa de reservar espacio en esta memoria. O sea, nos va a reservar un cierto espacio, nos va a reservar ciertos cajones para lo que nosotros le solicitemos. Y después esto nos los va a regresar en forma de apuntador. O sea, que un apuntador, va a dirigirnos hacia el espacio reservado por el operador new. Y ese espacio será el que nosotros le solicitemos. Delete ya solo se encarga de liberar este espacio. Con new asignas objetos y con delete los desasignas para poder ocupar ese espacio en tu RAM para más programas, para más variables que vayamos a ocupar adelante. Ok, hablemos del operador new. C++ proporciona el operador new para obtener bloques de memoria. Es lo que les comentaba hace un momento. El operador new asigna un bloque de memoria cuyo tamaño es del tipo de dato que se aplica. El dato u objeto puede ser un int, un float, una estructura, un array o cualquier otro tipo de dato. Esto ya va a depender de para lo que nosotros lo vayamos a ocupar. El operador new devuelve un apuntador, que es la dirección del bloque asignado de memoria. El apuntador se utiliza para referenciar el bloque de memoria. Entonces creo que con eso ya queda un poquito mejor explicado. Dentro de nuestra memoria, nosotros con new vamos a reservar cierto espacio para nuestras variables, que aquí se refieren a ellas como nuestros objetos, porque puede ser una matriz o puede ser un arreglo. Y esta memoria reservada con new la vamos a asignar a un apuntador, y ese apuntador pues ya va a ser el indicador de todo el espacio que reservamos en la memoria. Su sintaxis hay de dos tipos de new. La primera es para no arreglos. La sintaxis es apuntador igual a new, esa palabra es por defecto, se tiene que poner, y después nombre tipo, que es el tipo de dato de la variable. Ok, por eso les puse abajo una explicación todavía más detallada. Donde va apuntador, tiene que ir la siguiente sintaxis, que es el tipo de puntero, o sea, qué tipo de puntero lo queremos. Queremos que sea tipo char, tipo int, tipo float, el que nosotros elijamos. Después va a ir el asterisco y va a ir el nombre de nuestro puntero. Ese nombre también se lo ponemos como nosotros queramos. Después va a ir el igual, la palabra new, que ya dijimos que siempre va. Y nombre tipo, que es el tipo de dato de las variables. Es el tipo de dato de las variables que vamos a almacenar en ese espacio que reservamos. Ahora, el tipo de puntero y el tipo de dato de las variables tiene que ser igual. Te va a correr, aunque no sea igual. Por ejemplo, si le pones puntero tipo char y tus variables son int, va a correr el programa, pero vas a tener problemas más adelante al ejecutar ciertos métodos de tu programa. Así que es recomendable que sí, que sean del mismo tipo. Ahora va la sintaxis en caso de que sean arreglos. Es la misma que la anterior. En cuanto a apuntador, es lo mismo. Tipo de apuntador, al asterisco y el nombre de tu apuntador. Después igual, new, igualito que el anterior. Nombre tipo, igual tu tipo de objetos que vayas a reservar ahí. Y tiene unos corchetes en donde tú vas a poner la dimensión. En el segundo formato, al apuntador se le asigna la dirección de memoria de un bloque lo suficientemente grande para contener un array con dimensión elementos. Entonces nos va a guardar un arreglo. Por eso nos va a dar suficiente memoria, suficiente espacio en la memoria para guardar nuestro arreglo, y nosotros le tenemos que poner ahí en donde dice dimensión la cantidad de objetos que vayamos a guardar. Ok, antes de ver el operador delete, vamos a correr unos programas de ejemplo. Hola, ya estamos de regreso aquí con nuestro programa. Ahora, recuerdan que les dije que había dos sintaxis para el operador new. Bueno, aquí se las voy a presentar de diferentes maneras, porque no solo hay una sola forma de ponerlo. Ahorita no es orientado a objetos, solo es para poder comprenderlo mejor. Ok, para un solo dato, ya sea tipo char, ya sea tipo int, bold, double, recuerdan que les di la sintaxis. Bueno, pues aquí está. Sería el tipo de apuntador, el asterisco, el nombre de tu apuntador, igual, la palabra new, después el tipo de dato que vayas a almacenar. Y aquí hay una diferencia. Tiene, ¿cómo se llaman? Paréntesis. Tiene paréntesis y dentro tiene un 6. ¿Eso qué significa? Bueno, pues el comentario lo dice. Es una variable entera sin nombre e inicializada en 6 y reserva el espacio en la memoria RAM. Perfecto, entonces eso es lo que hacen los paréntesis. Te indican en qué van a inicializar esa variable y no la tienes que declarar. Se dan cuenta que en ningún momento declaramos la variable, no sé, por ejemplo, j igual a 6. No, porque el apuntador ya le está guardando y nosotros ya la inicializamos aquí dentro de los paréntesis. Súper práctico. Y ya nada más, aquí el programa se supone que me va... aquí hay algo importante. Cuando en el cout yo pongo el nombre de mi apuntador, pero no le pongo el asterisco,
solo me va a mandar me va a dar la dirección. No me va a decir lo que está contenido dentro de ese cajoncito o lo que está contenido dentro de esa dirección. Sí, porque si te dan cuenta, aquí, de acuerdo al new, nosotros contuvimos ahí un objeto int que es 6. Se supone que en ese apuntador hay un 6, pero en el cout yo no le puse el asterisco, entonces me va a imprimir la dirección, pero no lo que está contenido en la dirección. Ahorita lo van a ver que lo corra. Aquí hay otra forma de crear un puntero tipo entero. Un puntero tipo entero exacto. Aquí en vez de... Aquí es la misma sintaxis. Int, pint, pero este es 2 igual a new int. Este ya no está inicializado. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo inicializamos acá abajito. Nosotros lo que podemos hacer es lo de arriba, que es práctico, o podemos inicializar nosotros mismos el puntero. Por ejemplo, aquí inicializamos este puntero en 3. Entonces con new lo único que estamos haciendo es reservando el espacio en la memoria y después al puntero le estamos asignando ya un objeto, que es un objeto int, es un 3. Y aquí sí, mira, cout, bueno, miren, aquí sí le pusimos el asterisco. Entonces aquí sí me va a imprimir, me tiene que imprimir el 3. Aquí arriba me va a imprimir la dirección porque no tiene asterisco, aquí arriba sí me va a imprimir el 3, que es lo que está contenido porque tiene el asterisco. Entonces vamos a probarlo. ¿Se dan cuenta? Aquí me imprimió la dirección del apuntador. Es una dirección cualquiera, nosotros no elegimos en qué dirección la guarda. Y aquí sí me imprime 3. Ok, ahora vamos a seguir con esto. Ahora, un arreglo. Dice, arreglo de 100 elementos de tipo char. ¿Se acuerdan de la sintaxis del arreglo? La dirección de inicio del arreglo la tiene el apuntador P. Ok, bueno, pues ahorita vamos a ver eso. Aquí recuerden el tipo de apuntador, el nombre de mi apuntador, igual a new, el tipo de variable y como es un arreglo entre corchetes, cuántos elementos voy a guardar. Aquí lo que podemos hacer es, aquí le estamos asignando porque ya reservamos 10 elementos, pero no le hemos puesto los elementos. Entonces, aquí le estamos asignando al apuntador que se inicialice en A. Ok, nuestro apuntador se llama, esto es algo muy importante de apuntadores, ok, nuestro apuntador se llama PR, perdón. Entonces, si yo inicializo PR igual a porque recuerden que es tipo char, si yo le pongo tipo A, el único espacio del arreglo que va a tener el A es el primer elemento del arreglo. Mi arreglo tiene 100 elementos, ¿se acuerdan? Y recuerden que un arreglo inicia en 0, 1, 2 hasta n-1. Perfecto. Entonces, si yo inicializo PR igual a A, quiere decir que el primer elemento de mi arreglo va a ser A. ¿Ok? O sea, no le estoy dando a todos A. O sea, no significa que todos los elementos de mi arreglo van a ser igual que A. No, solo es el primerito, el primero. Ok, otra forma. Ahora, si le queremos asignar elementos a otros espacios del arreglo, entonces hay dos formas. Podemos hacerle así, miren, asterisco, PA, o sea, el nombre del apuntador, más 3, que significa más 3 espacio. ¿Se acuerdan que PR es el primer espacio? Y ven que el primer espacio le asignamos a, bueno, más 3, que sería entonces el primer espacio más 3, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio. Eso significa que en el cuarto espacio me va a asignar el carácter D. Y otra forma de hacerlo es como un arreglo normal. Recuerden que es el nombre del arreglo y entre corchetes el espacio del arreglo al que le queremos asignar algo. Entonces ahora yo ya le asigné aquí al 1, ya le asigné al 4 y ahora le quiero asignar al espacio 5 el carácter E. Entonces es PR entre corchetes y el 5 igual y lo que le queremos asignar, ¿ok? Y pues vamos a imprimirlo para ver si lo hizo. Aquí en el cout, algo importante es que si vamos a imprimir en esta forma de nombre del arreglo y los corchetes, ahí no le ponemos asterisco. No sé por qué, pero aquí no se le pone asterisco, en los demás sí. Porque aquí como que te están refiriendo a a qué espacio del apuntador quieres y aquí no necesita el asterisco. Vamos a compilarlo, bueno, de hecho ya lo habíamos compilado. Y aquí está. Esto ya lo hemos visto, nos imprime la dirección, esto nos imprime el valor que está contenido y sí, nos imprime la D, porque imprimimos sí nos imprime la D, la A y la E, ¿ok? Que son los valores que les asignamos. ¿Perfecto? Entonces, eso es con respecto a new. Ya nada más terminamos con delay y es todo. Volvemos. Ok, es lo último, ya para terminar. Rápido, el operador delete. El operador delete garantiza un uso seguro y eficiente de la memoria. Libera la memoria reservada con new. Eso es lo único que hace, liberar lo que reservamos con new. Por ejemplo, si con new reservamos espacio para un int y lo asignamos al puntero ps, asignamos la memoria con new, lo liberamos con delete, así de fácil, delete y el nombre del apuntador. La acción de delete elimina la memoria a la cual apunta ps, pero no borra el apuntador ps que se puede seguir utilizando, es decir, que puede utilizar ps, por ejemplo, para apuntar a otra asignación de new. Es importante que exista siempre una correspondencia new y delete. No se puede utilizar delete para liberar memoria creada por declaración de variables ordinarias. Ok, entonces con new asignas, con delete liberas la memoria y es utilizable para otros, si quieres guardar ahí otros elementos. Eso es lo especial de usar new delete. Perfecto, la sintaxis en las declaraciones, por ejemplo, in asterisco AD. Aquí, si se dan cuenta, es otro tipo de sintaxis. Aquí primero declararon el apuntador. Es un apuntador tipo int. Y ya después asignaron a AD, que es el nombre del apuntador, igual a new, int. O sea, lo mismo, pero el int lo hicieron aparte.
Y en la segunda ejemplo es la sintaxis que ya habíamos visto. Bueno, el espacio asignado se puede liberar con la sentencia de late a d. Entonces, la sintaxis básicamente es de late y el nombre del apuntador, otra vez. Ahora, si new no lleva corchetes, tampoco se deben utilizar corchetes en delete. Esa es la regla más importante de delete. En la segunda sintaxis, por ejemplo, se dan cuenta que aquí new es un arreglo. Bueno, declaramos, apartamos espacio para un arreglo con de 100 elementos. Pues el espacio asignado se puede liberar con la sentencia delete, corchetes y el nombre del apuntador. Si utiliza new con corchetes, se debe utilizar delete con corchetes. Entonces, sin corchetes, con corchetes, con corchetes. Así de fácil, delete, corchetes o no, y el nombre del apuntador. Ah, ya, se acabó bueno, ya nada más les enseño el programa. Lo más seguro es que mis compañeras ya se las han enseñado en las exposiciones anteriores. Yo nada más quiero mencionarles en qué parte está el tema que les acabo de explicar. Aquí está. Creación del arreglo de objetos con new. Ok, creo que ya habrán visto el programa. Lo que hace es pedir el número del usuario. Después te pide si quieres ir jugando. Los que juegan, los meten en el juego, y los que no, pues ya, a su casa. Como el juego del calamar. Entonces, mi aporte en new fue que hicimos un arreglo de 5 elementos de tipo int. Sí. Entonces, aquí cuando el jugador ingresaba su número de jugador, con new reservabas la memoria y ya lo guardabas en el apuntador P, que aquí está bien, lo guardan en el apuntador P. Básicamente es eso. Y ya cuando tienes esos elementos en un apuntador P, que es obviamente de tipo arreglo, porque aquí tiene los corchetes y de hecho hasta tiene 5, es un tipo arreglo y lo guardan en este apuntador, pues ya nada más puedes acceder a ellos cuando tú quieras. Por ejemplo, en el programa, déjenlo corro, ya para rápido irnos. Y ves su número de jugador. Supongamos que le ponemos jugador 90. ¿Quieres seguir jugando? Presiona 0. Le ponemos que sí quiero seguir jugando. Ya no es un ejemplo rápido. El jugador 90 votó por jugar. Ese jugador 90 no fue un simple... Ahí pon lo que el jugador acaba de poner aquí. Un cout de say, lee esto y ahora imprímelo aquí. No, ya guardamos ese elemento en el arreglo que está señalado por el apuntador y accedemos a él cuando nosotros queramos, solo con la sintaxis que les di hace ratito de apuntador. ¿Ok? Y pues ya, es un ejemplo de delete y new. Básicamente solo almacena espacio. Y obviamente no puede faltar el delete, que está hasta acá abajo. Está dentro del main. Y aquí está el delete. ¿Sí? Ya nada más, recuerden, si new va con corchetes, delete también va con corchetes. Y como new es un arreglo, delete lleva corchetes. Entonces delete, los corchetes, perdón. Y el nombre de mi apuntador, yo le puse P a mi apuntador, así que P. Y ya. Nada más va al final, nada más para que vean, va al final del main, antes del return 0 del in main. Y ya. Bueno, creo que es todo de mi tema. Muchas gracias. Hasta pronto.